al exministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna Rocha, a presidentes, presidentas, ministros y ministras de diferentes cortes de apelaciones del país, a la coordinadora del Supremo Tribunal de Justicia de Portugal, señora Sandra Dorreis Luis, a la directora de la Dirección de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros de Chile, general Karina Sosa Muñoz, al director nacional de Gendarmería de Chile, Sebastián Urra Palma, al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle Vial, al decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, también de la Universidad de Chile, Raúl Villarroel Soto, al decano de la Facultad de Arquitectura, Música y Diseño de la Universidad de Talca, Andrés Maragaño Leveque, al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Temuco, Juan Pablo Beca Frey, a la consejera del Consejo de Defensa del Estado y también que ha sido partícipe de este ciclo, la señora Paulina Veloso Valenzuela. Saludamos también cordialmente al expositor y a las expositoras de esta jornada. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a la 7ª jornada del ciclo sobre literatura y sistemas de justicia, a fin de encontrarnos para reflexionar sobre el vínculo entre el arte de las letras y la judicatura, a la luz de la mirada de la magistratura, analizando grandes obras como las que nos reúne hoy, El extranjero, del reconocido escritor francés Albert Camus. El ciclo sobre literatura y sistema de justicia forma parte de las iniciativas de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, que promueve así el uso del lenguaje sencillo, fomentando una comunicación jurídica comprensible dirigida a la ciudadanía. Esta actividad está siendo realizada en formato híbrido, estando nuestros expositores y expositoras en el Salón de Acuerdo de la Corte Suprema y todos nuestros invitados y público general en vía telemática. Les informamos que pueden hacer todas las preguntas que estimen durante esta obra y de los panelistas, las que serán respondidas al concluir la jornada. ¿Quiénes nos acompañan hoy? En primer lugar, Felipe Contreras Bianchi, el juez de garantía de San Antonio, quien nos presentará la novela del escritor francés. Felipe Contreras es abogado de la Universidad de Valparaíso, magíster en Derecho y Ciencias Penales de la Universidad Católica de Valparaíso. Le seguirá en los comentarios Antonia Torres, escritora, doctora en Filología Romántica por la Heinrich Heine University de Düsseldorf y profesora de la literatura de Universidad Austral de Chile. Y en la misma línea le seguirá luego María Eugenia Góngora, miembro número de la Academia Chilena de la Lengua. Ella también es profesora titular de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y especialista en literatura medieval. Para dar inicio a este ciclo de literatura y justicia, se dirigirá a ustedes la ministra de la Corte Suprema y presidenta de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, ministra Ángela Vivanco Martínez. Buenas tardes a todos, a los presentes y también a quienes nos acompañan a través de Zoom y de las distintas redes compartiendo una sesión más de este ciclo. Es un honor nuevamente estar hoy aquí con ustedes para seguir reflexionando sobre obras influyentes y profundas de la literatura del siglo XX. Como presidenta de la Comisión de Lenguaje Claro, estoy inmensamente contenta de los resultados que ha tenido este proyecto que conecta el derecho con el arte de las letras y el lenguaje. El derecho no es una disciplina o una ciencia autocontenida. Tiene que estar siempre recurriendo al lenguaje, a los usos comunes de este, pero también a los que les dan otras disciplinas. Esto queda claramente establecido en el derecho chileno, específicamente en las normas sobre interpretación de la ley. En ese sentido, este ciclo cobra especial relevancia y nos invita a mejorar nuestro trabajo a través de la interdisciplinariedad. En esta oportunidad hemos elegido el libro El extranjero, de Albert Camus o Albert Camus, por ser considerada una de las obras más destacadas de la literatura existencialista y de la filosofía del absurdo. Es una obra ampliamente estudiada y debatida en el campo de la literatura y de la filosofía, debido a su enfoque existencialista y su exploración de la condición humana. Ha sido elogiada esta obra por su estilo conciso y su capacidad de plantear cuestiones profundas sobre la existencia y la moralidad. La obra, publicada por primera vez en 1942, narra la historia de Meursault, un hombre apático y desapegado de la sociedad que vive en la colonia francesa de Argelia.
La novela comienza con la noticia de la muerte de la madre de Meursault y sigue su vida mientras reflexiona sobre la existencia, la moralidad y el absurdo de la vida humana. El trasfondo de la narrativa es una denuncia frente a una sociedad que olvida al individuo. Cuenta la historia del crimen de un ciudadano árabe asesinado por su protagonista en las playas de la capital argelina. Camus se inspira en los precursores de una rama de pensamiento clásico francés del siglo XVII, quienes hacían apología del pesimismo, del existencialismo y sobre todo en una figura intelectual de su época, Jean-Paul Sartre. Es importante reflexionar que refleja esta obra el ciudadano occidental de la sociedad tras la Segunda Guerra Mundial, retratando el rostro desgarrado de una Europa herida y violentada por 2 guerras mundiales. Desde las primeras páginas, el autor nos sumerge en la mente del protagonista, quien nos relata su historia de una manera desprovista de emociones y juicios de valor. Esta actitud indiferente se convierte en el hilo conductor de la novela y nos plantea importantes cuestionamientos sobre la naturaleza humana. Así podemos observar que él vive su vida cotidiana con una actitud despreocupada, aceptando los eventos tal como se presentan, sin hacer preguntas o buscar significado. Sin embargo, cuando se enfrenta a la muerte de su madre, somos testigos de la frialdad con la que el protagonista reacciona ante el hecho. Esta indiferencia frente a la muerte, tan incomprensible para muchos, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia el sufrimiento y la pérdida. Asimismo, nos hace preguntarnos si la judicatura al momento de juzgar debe tomar este contexto en cuenta y si es relevante para un caso. En la primera parte del libro vemos cómo el protagonista encarna ese sentimiento de profunda apatía por todo lo que le rodea, haciéndose de manera más ostensible en la actitud ante la muerte de su madre. Pensé que al cabo era un domingo de menos, que mamá estaba ahora enterrada, que iba a volver a mi trabajo y que después de todo nada había cambiado. Eso nos dice la obra. Asimismo, a lo largo de esta historia, Meursault es confrontado con situaciones que desafían su indiferencia. La novela explora temas como la alienación, la soledad, la muerte y la búsqueda de significado en un mundo absurdo. Permítame compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones sobre esta obra magistral, respecto tanto de la alienación del protagonista, el absurdo de la existencia, la relación con la justicia y el lenguaje de la narrativa. En cuanto a la alienación del protagonista, se destaca en El extranjero la profunda sensación de alienación que experimenta el protagonista. Él se siente desconectado de las convenciones sociales y muestra una aparente indiferencia ante las normas y las expectativas establecidas. Esta alienación se refleja en su falta de emociones y en su negativa a adherirse a las convenciones sociales, lo que le lleva a ser juzgado y excluido por la sociedad. A medida que la novela avanza, vemos cómo se ve envuelto en una serie de eventos que culminan con un acto de violencia. Es aquí donde la obra cobra una dimensión aún más profunda, ya que Camus nos muestra la reacción de la sociedad hacia la indiferencia del protagonista y cómo esto influye en su destino. La crítica social que se desprende de la obra es evidente, cuestionando la forma en que juzgamos y condenamos a los demás, basándonos en nuestras propias expectativas y valores. También aparece en esta novela el tema o temática del absurdo de la existencia. El autor argumenta que vivimos en un mundo irracional y sin sentido, donde la vida carece de un propósito intrínseco. Esta idea se refleja en la indiferencia de Meursault hacia la vida, y la muerte es una respuesta lógica a este absurdo, ya que no ve ninguna razón para comportarse de una manera diferente. Sin embargo, es importante destacar que El extranjero no es solo un retrato nihilista de la existencia humana. A través de la narrativa, Camus nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y actitudes hacia la vida y nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia existencia. En cuanto a la justicia, El extranjero plantea preguntas sobre la naturaleza y la función del sistema judicial. La novela muestra un proceso judicial en el cual Meursault es juzgado no solo por el asesinato que comete, sino también por su aparente indiferencia emocional durante el funeral de su madre. El enfoque en su actitud hacia la muerte y su falta de arrepentimiento pone en tela de juicio la justicia convencional y su capacidad para juzgar con equidad. Algunas citas reflejan esto. Incluso en un banquillo de acusado es interesante oír hablar de uno mismo.
Durante las intervenciones del fiscal y de mi abogado puedo decir que se habló mucho de mí, tal vez más de mí que de mi crimen. El fiscal se levantó entonces muy grave y con voz que me pareció verdaderamente conmovida, tendió el dedo hacia mí y articuló con lentitud: señores del jurado, al día siguiente de la muerte de su madre, este hombre se bañaba, iniciaba una relación irregular e iba a reírse de un fil cómico. No tengo más que decirles. El abogado protestó preguntando si lo acusaban de haber enterrado a su madre o de matar a un hombre. Así queda demostrado que la justicia ha sido a lo largo de los siglos un leitmotiv en la literatura y la filosofía universal. Se ha arribado a múltiples definiciones de lo que es la justicia, comenzando con su definición etimológica hasta definiéndose como una de las virtudes cardinales. Pero lo que resulta claro es que siempre, por más implícita que sea su aparición, la justicia se halla presente en la literatura. Por último, en relación con el lenguaje claro, el estilo de escritura de Camus es caracterizado por su prosa sencilla y directa, utilizando un lenguaje claro y sencillo para transmitir la narrativa, evitando el uso de adornos literarios y descripciones elaboradas. Esto contribuye a la sensación de objetividad y austeridad en la narración, lo que encaja con la perspectiva filosófica del absurdo y la alienación que se explotan en la obra. En conclusión, El extranjero de Albert Camus es una obra maestra que nos confronta con la indiferencia, el absurdo y la búsqueda de significado en la vida. A través de la historia de Meursault, Camus nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia el sufrimiento, la muerte y la sociedad en la cual vivimos. Esta novela ha dejado una marca indeleble en la literatura y la filosofía y sigue siendo objeto de análisis y debate en la actualidad. Gracias por su atención y espero que esta breve reflexión sobre El extranjero haya despertado su interés por explorar más a fondo esta fascinante obra. Los invito ahora a escuchar el análisis y reflexiones de los destacados panelistas que nos acompañan esta tarde y a quienes les agradezco especialmente estar hoy aquí. El señor Felipe Contreras Bianchi, juez del Juzgado de Garantía de San Antonio, la señora María Eugenia Góngora, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y la señora Antonia Torres Agüero, profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Austral de Chile y doctora en Literatura por la Heinrich Heine Universität de Düsseldorf. Muchísimas gracias a nuestros invitados, gracias a nuestro público por acompañarnos en esta oportunidad y los dejamos con las muy interesantes exposiciones que esperamos recibir. Muchas gracias, ministra, por sus palabras de introducción. Mandamos un saludo muy grande a las cerca de 100 personas que se encuentran conectadas tanto a nivel de Zoom como a nivel de la transmisión del canal de televisión del Poder Judicial. Lo decía la ministra, corresponde el turno a nuestro invitado Felipe Contreras Bianchi, juez de garantía de San Antonio, que nos brindará una exposición sobre la novela. Por favor, magistrado. Buenas tardes. Primero que todo, saludar a todos los que estaban presentes de manera presencial y virtual en esta reunión. Agradecer a los miembros de la Comisión de Lenguaje Claro, especialmente a la ministra Bianco por esta invitación. Para mí es un honor estar presente y exponer, en este caso, el análisis sobre el libro El extranjero de Albert Camus. En primer término, sobre el autor, se había indicado ya algunos datos sobre el mismo. Solamente quiero indicar, a modo de resumen, que él nació el año 1913 en Argelia. Falleció a los 46 años el año 1960, fue un novelista, filósofo, ensayista, dramaturgo y periodista, y es considerado representante del existencialismo. En el año 1957 recibió el Premio Nobel de Literatura. Respecto del análisis de la obra propiamente tal, para efectos de un mayor entendimiento, debo indicar que el libro se divide en dos partes. Está estructurado en dos partes y de manera expresa se indica parte 1, luego aproximadamente la mitad se indica parte 2 en el texto del libro. La primera parte comienza con la muerte de la madre del protagonista, de Meursault, y algunos trámites relativos a esta muerte, principalmente el velorio y el funeral. Luego hay un desenvolvimiento del personaje principal, del protagonista de Meursault, con personajes de su círculo en su ciudad donde él reside, en Argel.
y finaliza esta primera parte con la comisión de un crimen por parte de Mersol, que está vinculado o tiene su origen o relacionado precisamente con el vínculo con estas personas de la ciudad de Argel. La segunda parte está vinculado precisamente con el proceso relacionado con la comisión de este crimen, que es como finaliza la primera parte. El arresto de Mersol, del protagonista, el encarcelamiento, situaciones que él vive en la cárcel, el juicio propiamente tal, y pensamientos y situaciones previas a la ejecución, ya que adelanto que es condenado a muerte. La primera parte, como he adelantado, comienza con la muerte de la madre, luego hay un desenvolvimiento en la ciudad de Argel con cercanos, con personajes cercanos, con amigos, con vecinos, y finaliza con la comisión de un crimen que está estrictamente vinculado con este círculo de amistades y de vecinos que tiene en su ciudad de Argel. Hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizás haya sido ayer. Estas son las primeras líneas del libro y ya nos da luces de, como ha indicado su señoría Vivanco, de una actitud apática y desinteresada del protagonista, del señor Mersol, principalmente en relación a la muerte de la madre. Y esta apatía, esta muestra de desinterés, luego se va a ir recalcando durante todo el libro y también especialmente en el juicio, ya que durante ese juicio posterior se vincula no solamente la comisión del crimen, sino que la actitud, en cierta medida, moral, especialmente en relación a la muerte de su madre. Al tener noticia de la muerte de su madre, el personaje principal, este protagonista, señor Mersol, organiza un viaje para poder asistir a buscar a su madre y en cierta medida ir al velorio, que es en un asilo, ya que su madre estaba en un asilo en Marengo, aproximadamente a 80 kilómetros de la ciudad donde residía el señor Mersol, en Argel. Calcula los tiempos, cuánto se va a demorar en bus, un fin de semana, habla con su jefe, da ciertas explicaciones, se siente cuestionado por ir al velorio y en definitiva asistir, en este caso en la muerte de su madre. Se traslada al asilo, a 80 kilómetros aproximadamente, en autobús. Y al llegar al asilo también da explicaciones. Le indican: la señora Mersol entró aquí hace 3 años, usted era su único sostén. Creí que me reprochaba alguna cosa y empecé a darle explicaciones, pero me interrumpió. No tiene usted por qué justificarse, hijo mío. Esa es una de las primeras escenas que ocurren en este asilo. Al arribar al asilo, luego comienza el velorio. En el velorio hay situaciones que también luego se van a narrar en el posterior juicio. Por ejemplo, que se le ofrece café con leche y él fuma frente al ataúd, frente al cuerpo de su madre, que no llora, que no quiere ver el cuerpo de su madre. Él dice: en un principio dudé, porque no sabía si podía hacerlo delante de mamá. Reflexioné, no tenía importancia alguna. Ofrecí un cigarrillo al portero y fumamos. En el velorio, Mersol, el personaje principal, se encuentra centrado junto a otros ancianos del velorio. Y él sentía una percepción de que lo estaban juzgando, de que lo iban a juzgar en una noche de insomnio del velorio sin conversación alguna. Posterior a este velorio, se produce el funeral, probablemente tal, el entierro, a algunos kilómetros cercanos a donde estaba el asilo, específicamente en el pueblo de Marengo. A ese entierro, respecto de las personas del asilo, además del personal del asilo, asiste únicamente un anciano de nombre Tomás Pérez, que es en cierta medida un novio que tuvo la madre fallecida en los últimos años de vida en el asilo. Y esto también va a ser un tema muy importante en ciertas reflexiones que tiene al final del libro el personaje principal. Después de este entierro, él en cierta medida señala que no recuerda nada del mismo, del entierro, y que está feliz de poder volver a su ciudad, Argel, y poder descansar y poder dormir. Dice que no recuerda nada del funeral. Arriba, luego, a Argel, a su ciudad, donde él reside, a su barrio. Señala que se encuentra cansado, entonces decide el mismo día
al llegar a Argel, asistir a los baños del puerto. Y en ese contexto se encuentra con María, una mujer que conocía desde la oficina, y comienzan un coqueteo, van al cine en la noche, se besan y ella duerme con él. Y aquí también se muestra cierta apatía de él respecto de las intenciones de María, de la mujer, de la pareja en cierta medida, y también de los sentimientos de ella. Ella le dice que lo ama, le pregunta si lo ama, él no responde nada de manera directa, le pregunta ella si se quiere casar, y él le responde que en cierta medida le daba lo mismo hacerlo o no hacerlo. Sigue en cierta medida entonces un comportamiento desinteresado o apático del personaje principal. En este mismo contexto de la ciudad, de su barrio de Argel, llega un día domingo de ese fin de semana. Observa mucho su barrio, situaciones comunes que ocurren en una ciudad o en un barrio, las personas asistiendo al teatro, caminando en el barrio, caminando por las calles, los jóvenes, las jóvenes. Le indica luego: pensé que después de todo era un domingo de menos, que mamá estaba ahora enterrada, que iban a reanudar el trabajo y que en resumen nada había cambiado. También es una cita que la señora Vivanco ha indicado y que nos muestra la posición o el desinterés en cierta medida también del personaje principal. En este contexto de Argel, en la ciudad, en su barrio, Mersol, el personaje principal, tiene algunas relaciones con personas cercanas, específicamente con algunos vecinos. Y todo esto luego se vincula con el crimen que luego va a cometer el personaje principal. Raimundo es un personaje muy importante, un vecino de él, especialmente por el crimen que luego comete Mersol. Es un vecino que se dice en el barrio que es proxeneta, vive de explotar en cierta medida a las mujeres y es muy poco querido en el barrio. Pero Mersol indica que luego es interesante, que tiene conversaciones interesantes con él. Entonces este personaje, Raimundo, lo invitó a comer, a cenar con él en la casa. Y Raimundo asiste, comienzan una cena, y Mersol en esta reunión, en esta cena con Raimundo, se percata que Raimundo tenía una herida en una mano y le pregunta qué le había sucedido, y el personaje Raimundo le indica que esto había sido producto de una herida causada por el hermano de su amante. Y Raimundo le pidió un consejo. Le dice: mi amante me engaña. Yo ya le di una paliza, la dejé sangrando porque quería castigarla, pero quiero castigarla aún más. Quiero que tú me ayudes, Mersol, a redactar una carta fuerte, pero que a la vez la haga regresar. Así al regresar yo puedo castigarla, acostándome con ella, y en ese contexto, lo dice así el libro, escupirla y echarla a la calle. Mersol, el personaje principal, sin pensarlo mucho, accede a redactar esta carta, lo ayuda a redactar esta carta. Luego, Raimundo envía esta carta a su amante o examante. Se concreta su plan en el sentido que esa persona va al domicilio de Raimundo y el personaje principal, Mersol, escucha y en cierta medida percibe y ve la pelea a la mujer también golpeada, en este caso por Raimundo, ve cuando llegan los policías y Raimundo le pide ser testigo para que dijera que esto se había provocado porque el amante lo engañaba. El personaje principal, Mersol, accede a esto y es testigo de Raimundo. Y en definitiva, Raimundo solo recibe una amonestación por esta situación compleja. En una otra etapa, luego de este desenvolvimiento en la ciudad de Argel, viene una situación vinculada con la asistencia a una playa. Raimundo, en este contexto de cercanía, de vecino, de una buena relación, y también en cierta medida por haber sido Mersol cómplice de la ayuda con la carta y también de ser testigo, lo invita a una playa, a una cabaña en una playa de otro amigo masón. Y asisten en definitiva a esta playa Mersol, la pareja María y Raimundo, a ver al amigo de Raimundo masón. En este contexto también, además de invitarlo, le comenta Raimundo que había tenido varios problemas o varios encuentros con los árabes que lo habían atacado, con el hermano del amante que lo había atacado. Se sentía que lo habían perseguido. Se trasladan en este caso a la cabaña, a esta playa, hacen un contexto normal, una situación normal de un viaje a una playa, en una cabaña, almuerzan, se ríen.
toman mucho vino, se indica también en el libro, y en algún momento, y esto es muy importante, quieren salir a caminar a la playa. Van los hombres, Raimundo, el personaje principal, Mersol, y su amigo de Raimundo, Masón, que era el dueño de casa. En este contexto de ir a la playa se encuentran con los árabes, y dentro de esos árabes eran dos árabes y uno era los que había atacado a Raimundo. Hay algunas miradas, algunos desencuentros y pelean. Y en ese contexto de pelea, luego uno de los árabes ataca con un cuchillo a Raimundo. Por esa situación, luego van a un médico cercano, en este caso en esta playa, en este balneario, por decirlo de alguna manera, descansan un tiempo en la cabaña, pero luego vuelven a la playa. Se encuentran nuevamente con los árabes y Raimundo, quien había sido atacado, dice: yo tengo un revólver, voy a atacar en este caso a el árabe que me atacó. Y el personaje principal, Mersol, le dice: no, esto tiene que ser de hombre a hombre, atácalo de hombre a hombre y entrégame a mí el revólver. Si otro de los árabes interviene o si sacan un cuchillo, yo voy a usar el revólver. Y Mersol se queda con el revólver, pero no hay ningún enfrentamiento porque los árabes huyen. Luego vuelven nuevamente a la cabaña y Mersol nuevamente va a la playa, en este caso solo con el revólver, lo que es muy importante. Y se encuentra, en este caso, a uno de los árabes solo. Hay un desencuentro nuevamente y el árabe saca un cuchillo y Mersol, sin pensarlo mucho, dispara respecto del árabe, lo mata y luego lo dispara 4 veces más. Y él indica que con esto se abrió la puerta de la desgracia. Dice: el gatillo se dio, toqué el vientre pulido de la culata y allí, con el ruido seco y ensordecedor, todo comenzó. Sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz. Entonces tiré aún 4 veces sobre un cuerpo inerte en el que las balas se hundían sin que se notara. Y era como 4 veces golpes que daban en la puerta, o quedaba en la puerta de la desgracia. Y así termina la primera parte de este libro con la comisión de este crimen. La segunda parte, como he adelantado, se refiere al proceso judicial y a situaciones que ocurren en este proceso judicial vinculado con el crimen. El juicio, la sentencia, situaciones en la cárcel, pensamientos previos a la ejecución. Por este crimen arrestan a Mersol. Tiene una primera entrevista con el juez. Le cuenta al juez que tenía derecho a un abogado. Mersol dice también de forma desinteresada, como en otros pasajes, que no es necesario porque esto es simple. Describe al juez, hace una descripción, cierta medida icónica, de un juez antiguo, lo describe, una persona con bigotes y cabello blanco. Luego va el abogado defensor a verlo a prisión, también lo describe de manera icónica, como un abogado con sobrepeso, que usa corbatas extrañas, y le dice el abogado defensor que había muestras de insensibilidad que se estaba hablando en este proceso, por el día de la muerte de la madre, sobre si había tenido o no pena, y que eso era un tema muy importante en este proceso, que las personas del asilo podrían ir como testigos, diciendo que sería una mala pasada que las personas del asilo fueran como testigos al juicio. Pero Mersol le dice que no hay ninguna relación entre eso con el crimen que había cometido, y el abogado le dice que así eran las relaciones con la justicia. Posterior a esto, el juez lo interroga. Mersol relata textualmente el hecho ocurrido en la playa. El juez le habla mucho de Dios, que se arrepintiera para que Dios pudiese perdonarlo. Incluso el juez comienza a pedir perdón de los pecados del propio Mersol. En algunas partes incluso lo denomina el anticristo, el juez a Mersol. Le pregunta varias veces si quería a su mamá. Le pregunta también muchas veces por qué disparó tantas veces. Y Mersol, en su actitud apática, no da mayor respuesta. Y él incluso dice, Mersol, cuando se le pregunta y sentía pena por el homicidio, por el crimen, dice que más que pena, él sentía aburrimiento. Esta instrucción, este proceso, esta fase de instrucción de este procedimiento, duró varios meses, y en una parte él dice formar parte de la familia, dentro de esta instrucción, dentro de este proceso, dentro de los tribunales. Luego está la situación que vive él en la cárcel, los pensamientos que tiene en la cárcel, que también son muy relevantes y en cierta medida bastante actuales, en los que actualmente puede sentir
y percibir e incluso expresar a alguna persona que se encuentra privada de libertad. Comienza a sentir que la celda era su casa y en ese contexto estaba compartiendo una pieza con árabes que le preguntan por qué estaba en la cárcel y él dice que había matado a un árabe. Y los árabes empezaron a guardar silencio y cambiaron su actitud. También María, su pareja, entre comillas, porque él nunca fue muy expresivo con ella, lo visitó y ella también le escribía cartas. Dentro de este contexto de la cárcel, pasa por distintas fases de sus pensamientos. En una primera parte indica que tiene pensamientos de hombre libre, un deseo de estar en la playa, de estar en el mar, extrañar, estar nostálgico por su barrio, en cierta medida al final por la libertad, hombre libre. Luego, a los pocos días, comienza a tener pensamientos de presidiario, de una persona privada de libertad. Espera el paseo al patio de la cárcel o la visita del abogado, en cierta medida acostumbrándose a esta privación de libertad. También sentía deseos por estar con alguna mujer, decía en general, con alguna mujer, no con alguna mujer específica, incluso comienza a recordar mujeres con las que había estado. Se cuestiona por qué esa privación también es parte de una privación de libertad. Tiene una conversación incluso con un gendarme sobre esto. También empieza a dilucidar cómo puede matar el tiempo, lo dice. Y él entonces encuentra una fórmula que en cierta manera lo satisface. Aprendió a recordar y así no aburrirse. Empieza a recordar detalles de su día a día, de su cuarto. Empieza de a poco la esquina de una mesa, una grieta, y empieza así a recordar y con eso a que el tiempo fuera menos aburrido y menos extenso. Comprendía entonces que un hombre que no hubiera vivido más que un solo día podía vivir fácilmente 100 años en una cárcel. Tendría bastantes recuerdos para no aburrirse. También tiene pensamiento respecto del sueño. Al principio él dice que en la cárcel dormía muy mal, pero luego comienza a dormir 16 a 18 horas, entonces el tiempo de despierto ya es menos y puede utilizarlo en otras funciones como asistir a la visita con su abogado defensor o al patio en cierta medida. Hay una hora en la que él dice que es la hora que no quiere hablar en la cárcel, y es en la noche en la que se escuchan los ruidos de todos los pisos. No había escapatoria, y nadie puede imaginar lo que son las noches en las cárceles. Eso es un pensamiento que también indica el personaje Mersol. Llega en cierta medida la fase posterior, el juicio propiamente tal en este proceso. Le dicen que va a durar 2 o 3 días, porque había mucha prisa, porque luego había un juicio por un parricidio. En cierta medida también lo que ocurre a veces actualmente, que hay cierta concentración a veces por una causa, por una audiencia, por un juicio, y la persona, en este caso Mersol, sentía que no había mayor preocupación por el suyo, sino que era algo que estaba en un segundo lugar, que era más importante el juicio del parricidio, y había muchos periodistas por el juicio del parricidio, y que habría prisa en el suyo. Cuando lo trasladan los gendarmes desde la cárcel, le preguntan si estaba nervioso y él en cierta medida se muestra nuevamente apático, le ofrece un cigarro. Él incluso indica que le gustaría ver un proceso, que nunca había estado algo así, entonces quería ver un proceso que fuera el suyo. Al llegar al tribunal, a la sala específicamente, vio al jurado, un juicio por jurados, y se sintió delante de una banqueta de un tranvía, donde espían lo ridículo que tiene una persona recién llegada, la persona que se sube. Pero acá no buscaban lo ridículo, sino que buscaban, este jurado, un crimen. También relata en este juicio algo también muy contemporáneo, que habían periodistas, los periodistas saludan a los gendarmes, se saludan con los abogados, sentía que era como un club de gente del mismo mundo la audiencia, y que él era un intruso. Ve a los jueces, eran 3 jueces, se dio iniciada luego la audiencia, se leyó la acusación, se comienza un interrogatorio, que en definitiva este interrogatorio se basa en el relato de la propia acusación por parte del juez presidente, y Mersol solamente va diciendo sí, comienza de esa manera. Luego hay algunas preguntas de por qué su madre estuvo en un asilo, él explica que era lo mejor para su madre y también para él. Le preguntan también por qué él volvió tantas veces a la playa y se había tenido intención de matar a la víctima, y él responde que incluso no, que esto había sido el azar. En este juicio,
Luego se incorpora la prueba, como se dice actualmente. Se incorpora la prueba testimonial. Y como era de pensar, y como también lo indicó su abogado defensor, va mucha gente, no que testigos presenciales, por decirlo de alguna manera, sino que personal del asilo. El personal del asilo dice que la madre reprochaba que Mersol lo hubiese llevado a un asilo, que también Mersol había estado con calma el día del funeral, que no lloró, que se fue rápido, que se fue pronto, que no sabía la edad de mamá, que no había querido ver el cuerpo, el cadáver de su mamá, en último término, que había fumado, dormido y tomado café con leche frente al cadáver de su madre. El procurador, en cierta medida, el fiscal, por decirlo de alguna manera, iba efectuando ciertos reproches desde el punto de vista moral por esta situación, por esta apatía con la situación con su madre. También se escucha como testigo a María, la pareja de Mersol, y le preguntan cómo lo había conocido, si efectivamente lo había conocido el día posterior a la muerte de la madre, si efectivamente fue al cine a ver una película cómica y se habían dormido juntos. Y el fiscal o procurador resalta nuevamente esto desde el punto de vista moral. Y el público y el jurado se agita ante estas intervenciones y estos dichos, en definitiva, del fiscal en relación a lo que indican los testigos. También va como testigo, se incorpora como testigo Raimundo, que había tenido problemas inicialmente con el árabe. Explica su enemistad con la víctima árabe y indica que en realidad Mersol, personaje principal, acusado en este caso, estaba en la playa por casualidad y reconoce que había sido testigo en la comisaría por las agresiones a su amante respecto de Raimundo. Y le preguntaron por la carta y efectivamente reconoce que Mersol lo ayudó a redactar esta carta. Y el fiscal o procurador resaltó que Raimundo era un proxeneta y que Mersol había sido su cómplice y su amigo. El abogado defensor se esfuerza mucho en diferenciar o decir o preguntarse incluso si se le acusa por matar a un hombre, a Mersol, o por haber enterrado a su madre. Y el fiscal, procurador, dice que en realidad es por enterrar a su madre con un corazón de criminal. Y el público siempre, ante estas intervenciones, se impresiona. Mersol siente que se habla más de él que de su crimen, aunque no lo lamenta mucho, pero siente que se habla más de él, de la muerte de su madre, que del crimen propiamente tal. Luego incluso en el juicio él relata y él expone que este crimen lo había cometido a causa del sol, porque hacía mucho calor el día en la playa. Durante el juicio él también tiene recuerdos, olores de verano, del barrio que amaba, de su pareja María con su risa y sus vestidos, y una vida que ya no le pertenecía más, indica. Finalmente, al personaje principal, al protagonista Mersol, se le condena a la pena de muerte, a la decapitación en una plaza pública en nombre del pueblo francés. Él, ante esta condena, analiza opciones de casación, de apelación, piensa cómo puede escapar de esta condena, eventuales fallas en el sistema para poder escapar de una ejecución capital. Él luego reflexiona cuán importante es una ejecución capital y si alguna vez estuviera nuevamente libre, iría a ver muchas o todas las ejecuciones capitales. También piensa en reformar leyes desde un punto de vista garantista, podríamos decirlo. Dar alguna posibilidad, pese a una condena de muerte, de que exista algún error. Al crear alguna sustancia química como pena de muerte, para utilizar la pena de muerte, que de 10 casos fallara al menos en uno, dar una posibilidad de error al sentenciado. Pensaba mucho sobre el día que lo fueran a buscar, en el alba, el día que lo fueran a buscar para efectos de ejecutar en este caso a él y cumplir la pena de muerte. También sueña o piensa mucho que lo indulta. Tiene una visita al final de estos momentos con un capellán. El capellán le resalta mucho que hay un pecado además de ser culpable. Y él dice, no, yo ya soy culpable, no me hablen de pecado. Tengo poco tiempo y no quiero perderlo con Dios, dice el personaje Mersol. En un momento incluso tiene mucha cólera y toma de la sotana al capellán y lo tienen que separar. En definitiva, luego, al final de este juicio, él siente que lo ejecutan por no llorar en el entierro de su mamá. Y por primera vez, al final, en este caso del libro ya, y en este momento previo a la ejecución, él piensa en mamá, en comenzar otra vez, en haber tenido ella un novio en el asilo pese a su edad, tan cerca de la muerte. Y él sentía que estaba pronto a revivirlo todo. Y comprendía que había sido feliz y aún lo era. Y para sentirse menos solo, él quiere que el día de su ejecución asistan varios espectadores y lo reciban con gritos de odio. En esa
contexto finaliza el libro que ha tocado analizar de El extranjero. Hay algunas citas que ya he hecho referencia, hay algunos temas también a los cuales he hecho referencia, principalmente situaciones de violencia con la mujer, complicidad incluso de algunos personajes con la misma, ausencia de emociones, cierta apatía respecto al personaje principal, vinculación en el juicio en general de una situación de moralidad, de no estar con su madre y estar en un asilo, llevarla a un asilo, de haberse mostrado apático en el entierro de su madre, vincular todo eso al momento de ser juzgado por un crimen. En cierta medida, tratar el fiscal de impactar desde un punto de vista de falta a la moral, a los testigos y especialmente también a los jurados, que claramente eso obviamente tiene una influencia luego al momento de que el jurado resuelva condenar, en este caso, al personaje Mersol. El proceso propiamente tal, y ya para finalizar, muestra ciertas cosas en común, pese al año en el que se redactó el libro y al sistema de justicia específicamente, con las situaciones actuales, principalmente con las que ya he descrito, ciertas preguntas que a veces se pueden efectuar a los testigos para intentar, en cierta medida, buscar alguna impresión en ellos y no solamente enfocarse en el crimen. También que el condenado se pueda sentir, o el imputado aún en ese momento, se pueda sentir una persona ajena, estar en un club en el cual no forma parte. También, otro punto importante, dice relación con los sentimientos y los recuerdos que puede tener una persona privada de libertad, como así mismo también en el propio proceso, cuando toma conocimiento o tiene el riesgo de que su libertad está por finalizar, incluso en este caso en su vida. Por lo cual, efectivamente, hay una gran relación entre este libro y la justicia, la cultura, los sistemas de justicia, y es un libro que se encuentra actualmente vigente desde ese punto. He finalizado mi exposición. Muchas gracias, magistrado, por su presentación. Muchas gracias, fue muy brillante. Corresponde el turno de los comentarios. Antes de presentar a la primera comentarista, quiero recordarle a las personas que están conectadas que pueden hacer sus preguntas a todos los participantes de esta jornada a través del chat de Zoom. Le corresponde el turno a continuación a Antonia Torres. Ella es periodista, escritora, doctora en Filología Romántica y profesora de Literatura de la Universidad Austral de Chile, quien será la primera comentarista de este libro. Le damos todo el tiempo del mundo, no se preocupe. Tiene la palabra usted, profesor. Muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Gracias, pensé que venía María Eugenia, por eso me pilló volando bajo. Bueno, quiero dar las gracias primero que nada por la invitación y en el nombre del Poder Judicial a la ministra Vivanco. Realmente celebro, y es sincera mi celebración, porque además yo de ser escritora y profesora de literatura, dicto la cátedra de Derecho y Literatura en la Universidad Austral de Valdivia, de la Universidad Austral de Chile en Valdivia, y es una cátedra que vengo dictando hace 7 años, este año son 7 años, que ha venido como cobrando cuerpo, ¿no? Entonces, creo que este tipo de iniciativas en algún sentido contribuyen a legitimar esos esfuerzos que son académicos, pero que tienen un asidero y que pretendo demostrar en mi intervención de hoy, y que tiene que ver con los cruces disciplinares entre el derecho y la literatura. Entonces, bueno, quiero agradecer por eso la invitación, pero también la iniciativa general. Estuve mirando los videos, ahí me encontré con colegas muy admirados y queridos como es Joaquín Trujillo, que hace la misma cátedra, ¿no es cierto?, en la Universidad de Chile, donde ya es parte de la malla curricular. En mi caso es un ramo optativo todavía. O el colega Camilo Arancibia, que está doctorándose en Derecho y Literatura en España. Bueno, y sin más, para no aburrirlos con esta prólogo, quisiera comentarles y partir, que es mi punto de partida personal, sobre una especie de tesis que siempre propongo cuando comienzo con la asignatura de Derecho y Literatura y en algunas de las intervenciones en este ámbito, que tiene que ver con lo curioso que es que hablemos de leyes y de justicia partiendo o teniendo como punto de partida la literatura, ¿no?, que es va a ser también el punto de partida de mi exposición, y
Y yo creo que tiene que ver con que, por supuesto, como ya se ha mencionado acá varias veces, que tenemos en común con el derecho al lenguaje, ¿no? Y lo abordamos de distintas maneras y nos enfrentamos a él de distintas maneras, pero es el lenguaje el principal elemento que nos une al derecho y a la literatura. Y aquí, bueno, y mi atrevida tesis, que no sé si es tanto así, pero me pareció en algún momento me pareció interesante darme cuenta de que la literatura tiene como punto de partida una especie de fe en la función social de la palabra, es decir, de una especie de fe en su rol o capacidad de ser articulador de sentido, de discurso, incluso discursos utópicos muchas veces, ¿no? Y que sin embargo, en la realización de lo literario, en sus obras, en la producción de lo literario, terminamos los escritores, y aquí puedo hablar también en esa calidad, deriva en una especie de escepticismo de la función de la palabra y del lenguaje. Porque justamente en la realización de la literatura se muestran las fisuras, las fallas, los vacíos de la realidad y los absurdos, como nos demuestra un poquito también esta obra que hoy día vamos a comentar, que es El extranjero de Albert Camus o Camus. En cambio el derecho, y eso es súper interesante, parte como del otro lado. El derecho parte básicamente desde el escepticismo, diría yo, y me corrigen aquí, por favor, los abogados presentes, pero podemos someterlo a discusión, desde el escepticismo sobre la convivencia en comunidad, porque lo que hace el derecho es prever el conflicto, justamente, ¿no? Prever, justamente el delito, la caída, y porque prevé, y parte de ese escepticismo sobre lo real, ¿no es cierto?, es que aplica el lenguaje para tratar de evitar y zanjar y regular, ¿no es cierto?, en esos escenarios posibles, y deriva en una fe en la palabra. Entonces creo que estamos en algún sentido muy cerca, pero como desacompasados, ¿no? Por decirlo de algún modo. Luego quisiera señalar algunas cositas muy breves sobre qué tiene que decir la literatura sobre la realidad, ¿no? Que es un poco esto, porque estamos en nada menos que el Poder Judicial, ¿no es cierto?, discutiendo cuestiones que tienen que ver con qué dice la literatura sobre lo real, ¿no? Es una gran pregunta, a mí me la hacen mucho y probablemente María Eugenia también, ¿no es cierto?, como, ¿qué es eso que tú estudiaste, ¿no? ¿Por qué estudian esas cosas ustedes? ¿Qué tiene que ver con lo real? Bueno, yo creo que en general el lenguaje de la literatura y todas las posibilidades estéticas nos ofrece, digamos, una serie de escenarios posibles que nos permiten imaginar y por eso también entrenar de alguna manera el intelecto. Hay una intelectual, Martha Nussbaum, que dice incluso que los jueces serían mejores jueces o más morales o más tendrían un espíritu más elevado si fueran mejores lectores. Llega a decir así de atrevidas son las tesis de Martha Nussbaum. Y yo creo que efectivamente la literatura nos permite comprender, como me ha anotado aquí, las condiciones particulares de la emergencia de un conflicto, ¿no? Que en el fondo con las que se tiene que ver finalmente el derecho en la vida en comunidad, ¿no? Del conflicto, del drama, de la tragedia, del horror en general, del funcionamiento incluso del mal, ¿no? Entonces la literatura permite esos acercamientos que el derecho, y que se me permite aquí el atrevimiento, de alguna manera tiene que generalizar, ¿no? La ley es igual para todo, hacer una abstracción. La literatura va un poco al individuo, a las condiciones de la emergencia del mal. También creo yo que la literatura tiene una aproximación a la realidad mucho más efectiva que la no ficción o que el realismo en general, que es algo que la Academia Anglosajona de la Literatura denomina el showing, en desmedro o versus el telling. Es decir, no está simplemente contando algo pormenorizadamente o describiendo algo, sino que lo está mostrando, ¿no? Cuando vemos en Truman Capote, por decir algo, ¿no es cierto?, la descripción literaria, aunque es una crónica periodística de no ficción, pero la descripción literaria de ese asesinato a la familia, ¿no es cierto?, estamos viendo efectivamente el horror y la tragedia, y es muy efectivo como un vehículo de comunicación. Bueno, por último, también un poco tal vez en un ámbito más filosófico, el lenguaje literario llega a zonas del pensamiento y de la realidad a las que el lenguaje tradicional no llega, ¿no? Que tiene esa capacidad también de tensar y llevar a sus límites el lenguaje justamente porque experimenta con el lenguaje, ¿no? De decir lo indecible, ¿no? Siguiendo un poco en clave Foucaultiana, ¿no? Decir lo que no se puede pensar ni imaginar. Y en último lugar, creo que la literatura, podría hablar mucho yo en defensa de la literatura porque es el tema que a mí me encanta, pero por último voy a solamente mencionar esto último.
Creo que la literatura puede problematizar dicotomías que a veces en el derecho quedan un poco, digamos, en términos muy, muy crudos, ¿no? muy reduccionistas, ¿no? La literatura problematiza, por ejemplo, las figuras de la víctima y el victimario, ¿no? No quedan simplemente como unos polos opuestos irreconciliables o incomprensibles. Lo malo, lo bueno, el pensamiento de izquierda y el de derecha, ¿no? La literatura está un poco en el entremedio, en la comprensión y en la problematización de esas dicotomías. Bueno, y dicho eso, por supuesto que tenemos también muchas diferencias con el derecho que son justas, creo yo, que así sean, ¿no es cierto? El discurso de lo jurídico pretende en general codificar la realidad, ¿no es cierto? Y está bien que así sea, ¿no? Si no sería imposible la vida en comunidad. En cambio, el discurso literario lo que hace es liberar las posibilidades del pensamiento, ¿no? O sea, hace todo lo contrario, lo fragmenta, lo complejiza, y el discurso jurídico en general se tiene que conformar con situaciones promedio, ¿no es cierto? Porque la ley es igual para todos, ¿no es cierto? Y para todas. Y el discurso literario se ocupa mucho más del misterio de los destinos particulares de los individuos. Y dicho eso, no he terminado en realidad con la semejanza entre el derecho y la literatura. Por supuesto, y lo que ya se ha mencionado, la naturaleza lingüística de ambas disciplinas, pero ambas disciplinas nos ocupamos, ¿no es cierto?, de asuntos que tienen que ver con la interpretación. Ya sea los abogados como los literatos estamos permanentemente haciendo exégesis de textos, ¿no? Tenemos que interpretar, ¿no es cierto?, obras literarias, y los abogados, ¿no es cierto?, y los magistrados y los juristas tienen que interpretar también el espíritu de una ley, por ejemplo, que a mí me parece decirlo me parece un poema, ¿no? ¿Qué es eso? El espíritu de una ley. Suena hermoso y creo que así debe serlo, ¿no? Entonces nos vemos en términos del argumento de lo jurídico con el problema de la interpretación, que por supuesto es muy discutible siempre, ¿no? Es un ámbito de polémica y de entretención infinita. Y algo que a mí me parece interesante, sobre todo para la presentación o el análisis breve que quiero hacer hoy día acá, yo creo que derecho y literatura, ambas disciplinas, tienen un carácter narrativo muy importante que a veces se oblitera, se deja, no se ve, no se atiende debidamente, y sobre todo, digamos, porque algunos de sus productos tienen un carácter narrativo y literario bastante marcado. Por ejemplo, los fallos, ¿no es cierto?, de una corte son muchas veces verdaderas crónicas. Podemos narrar un fallo como una crónica literaria, ¿no? Se cuenta en breve cuáles fueron los sucesos y los devenires de un caso. Una sentencia que es mucho más larga, ¿no es cierto?, podríamos compararla con una narración total, con una ficción, con una novela casi, ¿no es cierto? Un fallo que a mí me tocó leer a propósito de mi participación como colaboradora en un proyecto de investigación, son verdaderas novelas, ¿no? Son complejas, llenas de personajes, llenas de avatares. Y las leyes, si se me permite, podríamos leerlas también como una forma de poesía, de poema, porque el poema es síntesis, ¿no es cierto? Y la ley también quiere serlo. Pero vamos a la obra. A mí una cosa que me llamó la atención de esta obra, y que esto también es interesante de estas oportunidades que uno tiene de actualizar una lectura que hizo tal vez cuando era muy joven, es ver qué es lo que sucede con las grandes obras literarias que tienen mucho rendimiento estético, mucho rendimiento interpretativo. Y me sorprendió darme cuenta que El extranjero de Camus tiene por lo menos 5 entradas desde los estudios literarios. Podríamos hacer una lectura psicologicista, y ya se ha dicho aquí, lo ha dicho la magistrada, la ministra, ¿no es cierto?, y el magistrado, a propósito del perfil psicológico de Meursault. O sea, podríamos hacer una lectura psicologicista, que existe también en los estudios literarios. Podríamos hacer lecturas postcoloniales, desde los estudios postcoloniales, si consideramos, ¿no es cierto?, que Argelia fue colonia francesa hasta bien entrados los 60, ¿no es cierto?, más de 130 años fue colonia francesa. Todo lo que ello supone, no voy a hacer ninguna de esas lecturas acá, por favor, no se asusten. Podríamos hacer evidentemente lecturas jurídicas también, que es lo que estamos tratando de hacer ahora, aunque yo no me voy a meter realmente en el asunto porque no es mi disciplina, si bien he aprendido mucho haciendo esa cátedra, pero no es mi tema. Pero podríamos hacer sobre el homicidio, sobre la culpa, sobre la atención que merecería la psicología de un acusado tan extraño como este, que podríamos decir que tiene rasgos psicopáticos, ¿no es cierto?, y sin embargo es condenado a muerte. Ahí hay todo un tema.
y filosófica, sin duda, ya se ha dicho aquí hasta el cansancio, ¿no es cierto?, que el sinsentido existencial que expresa el personaje, la indiferencia vital, ¿no es cierto?, el absurdo, ¿no?, que nos plantea él también, y de género, sin duda, ¿no?, violencia de género que se ve en reiteradas ocasiones, no solamente de Raimundo, sino también del propio Meursault, en alguna medida con su amante. Bueno, características generales del mundo de la novela, ya se ha dicho, así que no voy a profundizar. Yo creo que el personaje es un disidente de los códigos sociales de su época y culturales. El juicio, como ha expresado el magistrado, ¿no es cierto?, busca el arrepentimiento, tiene un fin más moral que puramente jurídico, no se la juega ahí, parece tanto, ¿no es cierto?, el proceso, ¿no es cierto? Se busca incluso volver, digamos, un asunto espiritual el proceso. El propio juez, hay escenas en que le muestra el crucifijo, ¿no es cierto?, en un gesto casi violento, ¿no? Y la indiferencia de Meursault es consecuente hasta el final, ¿no? No se conmueve con eso. Y hay algo que a mí me interesa mucho y que me encantaría, no sé si es la oportunidad ahora, pero poner por lo menos en la mesa el tema de que no hay móvil. Y a mí me parece fascinante en general los crímenes donde no hay móvil. Y de esto discutí con una colega de la facultad, así que algo voy a referirme a eso también. Si bien el móvil no es un elemento, ¿no es cierto?, del delito, puede haber delito y culpables inmóviles, se produce ahí una cojera narrativa, como que nos faltara algo en el relato de un caso. El perfil de Meursault, ese es otro tema, ¿no es cierto? ¿Es o no es un psicópata desde, por lo menos, nuestra, ¿no es cierto?, una lectura prejuiciada también, como la insinúa permanentemente el propio juez? No se arrepiente, lo dijo el magistrado, ¿no es cierto?, más que pena verdadera, sentía cierto aburrimiento respecto del crimen. Una declaración súper curiosa, ¿no es cierto? No muestra emociones frente a la muerte de la madre. María le expresa deseos de casarse con él, también lo citó el magistrado. Si esto te hace feliz, lo haremos, le dice. No es una declaración muy romántica, ni llena de deseo, ¿no es cierto?, por consumar esa relación. Ante la pregunta de ella, ¿me quieres?, él le responde, las palabras no significan nada, pero supongo que no. O sea, es como realmente para tomar nota, nada muy entusiasta, ¿no? Es amigo de Ramón, que es una suerte de proxeneta, ¿no es cierto? Además testifica mintiendo en favor de Ramón en un lío de violencia. Y a mí me llamó mucho la atención cómo describe París, por ejemplo. En algún momento el jefe de Meursault lo invita, ¿no es cierto?, a una reunión y le ofrece un trabajo en París, una especie de nombramiento fuera de la empresa que se quería abrir allí. Y Meursault demuestra, por supuesto, indiferencia, se lo comenta a María, y María le dice, cito, María me dijo que le gustaría conocer París, imagínense la ciudad luz, en algún modo, una cosa un poquito como, hay un cliché sobre eso, pero París es un poco la ciudad de la felicidad y del amor, ¿no es cierto? Le dije que había vivido allí, contesta él, en otro tiempo, me preguntó cómo era, le dije, es sucio, hay palomas y patios oscuros, la gente tiene la piel blanca. Esa es la descripción de Meursault de París. No podría trabajar en una agencia de viaje, Meursault, claramente con eso. Y agrega más adelante, nunca tengo gran cosa que decir, por eso me callo. Con todo, la lógica de Meursault, la de Meursault, no digo que sea la nuestra, ni la de los, digamos, el juez ni el jurado que lo va a condenar, es bastante coherente, ¿no? Es impecable. Por ejemplo, ante la pregunta imperativa del juez, ¿cree usted en Dios?, él declara que no. Por lo tanto, es toda esa lógica de la moral cristiana que se le trata de hacer ver, ¿no?, el arrepentimiento, qué sé yo, la culpa en general, no califican en el caso de él. Y estoy muy de acuerdo con lo que cita el magistrado, se habló más de mí que de mi crimen, dice, ¿no?, muy recurrentemente. Voy a saltarme... Claro, y es muy interesante también el prejuicio del juez, ¿no es cierto? De hecho, lo despide, basta por hoy, señor anticristo, ¿no? O sea, lo tiene un poco prejuzgado, si se quiere. Y se le acusa básicamente de celebrar la muerte de la madre. Se usa ese verbo, que celebra la muerte de la madre, viendo una película cómica, que es lo que hace al día siguiente de enterrarla, efectivamente una película de humor, y tener sexo, porque ese es el juicio, con su amante, después de ir al cine, y después de matar a un hombre inocente. Se dice más o menos así de manera literal.
Por eso el abogado salta en ese minuto, ¿no es cierto?, alertado, dice, a ver, ¿se está juzgando a mi cliente por no querer a su madre o por matar un hombre? Son los momentos más brillantes del abogado que lamentablemente le va muy mal en este proceso. Y luego, a mí otra cosa que me llamó mucho la atención y que creo que tiene que ver con los cruces, digamos, también, digamos, de argumentos y filosóficos que tiene el derecho y la literatura, es una cosa que hace, en la que insiste mucho el procurador, ¿no?, que es la parte acusadora, en que establece una relación entre el juicio que está viviendo Meursault y un juicio por parricidio que se está teniendo a cabo paralelamente, ¿no? Y llega a decir y a establecer una relación en que dice, no encontré la cita, bueno, digamos, si no habría alargado mucho esta presentación, no la alcancé a encontrar, pero dice, el horror del crimen, esta es la más parecida, del parricidio, queda superado por el horror de la insensibilidad del hombre que tienen aquí presente, el acusado. Es decir, pone en un nivel, digamos, de horror más grande el crimen de Meursault al de un hombre que ha matado a su propio padre, y llega a establecer incluso el siguiente vínculo. Dice que Meursault es un poco la antesala a aquellos criminales que van a llegar a matar a su propio padre. O sea, establece con bastante fantasía, ¿no es cierto?, podríamos decir, una relación entre esos dos casos. Y tras decir eso, conmueve mucho al jurado, ¿no? Ahí están las técnicas, ¿no es cierto?, retóricas, persuasivas, también propias del derecho, creo yo, y en eso de nuevo nos parecemos, el derecho y la literatura, moviliza anímicamente a su jurado, ¿no? El jurado se muestra muy conmovido, ¿no?, se agita. Y otra cosa que me parece, digamos, quizás poéticamente muy interesante es cuando dice finalmente ante la pregunta del juez, bueno, luego de que han pedido la pena capital en su contra, le preguntan por qué lo hizo. La verdad es que fue debido al sol, ¿no? Que parece una pregunta, o sea, una respuesta, perdón, absurda, extraña en esas condiciones, pero efectivamente se habla mucho del calor que se vivía en Argel, de la playa y de esos momentos. Y podríamos hacer unas lecturas más, digamos, digamos, mitológicas, si se quiere, que efectivamente la idea del sol o el exceso de iluminación como una condición que encandilara la conciencia, que nos volviera locos, ¿no? De hecho, los antiguos griegos tenían miedo al mediodía, ¿no? Se habla mucho, ¿no?, del demonio del mediodía, ¿no es cierto? Y que bajo esa luz del mediodía, el exceso de luz y de calor, podría el alma ser asaltado por el demonio. Y eso a mí no me expresa más que la idea del tedio también existencial, de un sol y una luz aplastantes, ¿no es cierto?, que un día que no termina nunca, un día que es eterno y que tiene que ver con un problema de Meursault con el presente, tal vez, si nos ponemos más psicoanalíticos, ¿no?, con el tiempo que no termina de pasar, con el marasmo existencial de un tiempo que no acaba. Y ahí me gustaría citar, si me van a permitir, muy brevemente, esa parte en donde, cómo describe él, el gatillo se dio, este es el minuto del asesinato, del homicidio, el gatillo se dio, todo el vientre pulido de la culata, toqué el vientre pulido de la culata, allí, con el ruido seco y ensordecedor, todo comenzó. Sacudí el sudor y el sol, comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz. O sea, él en el minuto, es un hombre bien sensible, en algún punto muy inteligente, se da cuenta que ha destruido el equilibrio del día, que podríamos interpretarlo como una metáfora del equilibrio de la existencia misma, ¿no? Y todo por culpa del sol. Bueno, por último, los cruces que a mí más me interesan, ¿no es cierto?, derechamente del derecho, entre el derecho y la literatura. No hay móvil, eso me parece fascinante. Digamos, que no haya móvil no quita que haya delito. Lo pregunté a mis colegas abogados de la facultad y así me lo confirmaron, ¿no? A mí me parece fascinante cuando carecemos de móvil. Hay una novela excepcional también, la sugiero tal vez como tema de von Schirach, un alemán vivo, juez, que se llama El caso Collini, en donde no hay móvil al principio también, y es parte de todo el enrevesamiento. Sí, y hay una película, parece también. Es cierto, María Eugenia, te voy a dar. El delito, me decía una colega, se define por una acción o una intención de obtener un resultado. En este caso, la acción de matar, ese es el resultado a otro, con dolo o negligencia, ¿no es cierto? Pero el porqué de ese delito no es parte del porqué de esa acción no es parte, digamos, del delito. Podemos condenar a alguien sin conocer su intención. Sin embargo, la intención tiene que probarse al menos, ¿no?, que haya habido esa acción, ¿no?, disparar directamente a alguien sobre el cuerpo de alguien.
Pero lo que quiero decir es que la intención no necesita explicación y que en Meursault no la hay realmente, ¿no? Pero hay algo, y aquí cito a esta misma colega que me facilitó un término que yo pensé que existía entre los abogados, que me encantó y lo dejo aquí también instalado, si se puede, una especie de insatisfacción narrativa. Me encantó esa expresión, ¿no? Quedamos insatisfechos narrativamente. Hay algo que no nos calza, por lo menos desde el punto de vista del relato, ¿no es cierto?, del total, y también pasa en el relato literario. ¿Cómo narro o relato un proceso de un hecho intelectual si no hay móvil? ¿No es cierto? Porque tener móvil, me agregaba ella, podría facilitar la prueba de la intención, ¿no es cierto? Da una facilidad probatoria. Y al conocerse el móvil se encuentran más fácilmente las pruebas. Por eso la prueba, bueno, ella es experta en prueba, tiene un rol narrativo tan importante. Entonces, esa carencia o esa insatisfacción narrativa, cito a mi colega, ¿no es cierto?, podría ser que se aplique algo que nunca se considera en la novela y que nosotros tendemos a pensar como lectores, que es, digamos, aplicar la demencia que nos demuestra, gracias a la pluma de Camus, ¿no es cierto?, que expresa la subjetividad del autor del crimen, que es una especie de no sé cómo calificarlo, ¿no? No soy psicóloga, pero que es una especie de digamos, outsider total de las normas mínimas y de la conexión con la existencia. Eso por un lado. Me parece súper interesante la idea de la falta de móvil a propósito de un relato que no termina de cuajar, de una narración que no termina de cuajar. Por otro lado, quería poner la atención al recurso permanente también que hay en Camus de varios, y yo creo que es muy propio del derecho, de ciertos recursos literarios como figuras retóricas, que son con las que voy a terminar, pero también del recurso del relato metadiegético, de un relato al interior del relato mismo. Resulta que cuando está, digamos, muy solitario y muy ya volviéndose un poco loco en Meursault, en la cárcel, lo único que encuentra es un pedacito de una crónica periodística entre el jergón, se deben acordar ustedes, ¿no es cierto?, donde duerme y una tabla de la cama, y me van a permitir leerles la historia porque creo que tiene relación con la historia general. Entre el jergón y la tabla de la cama había encontrado, en efecto, casi pegado al género, un viejo trozo de periódico, amarillento y transparente. Relataba un hecho policial cuyo comienzo faltaba, pero que había debido ocurrir en Checoslovaquia. Un hombre había partido de un pueblo checo para hacer fortuna. Al cabo de 25 años habría regresado rico con su mujer y un hijo. La madre y una hermana dirigían un hotel en el pueblo natal. Para sorprenderlas, había dejado a la mujer y al hijo en otro establecimiento y había ido a la casa de la madre. Pero no la había reconocido cuando entró. Por broma se le ocurrió tomar una habitación. Había mostrado dinero. Durante la noche, la madre y la hermana lo habían asesinado a martillazos para robarle y habían arrojado el cuerpo al río. Por la mañana había venido la mujer y sin saberlo había revelado la identidad del viajero. La madre se había ahorcado, la hermana se había arrojado a un pozo. Debo de haber leído la historia 1000 veces. Por un lado era inverosímil, está hablando Meursault, ¿no? Por otro era natural. De todos modos, me parecía que el viajero lo había merecido en parte y que nunca se debe jugar. Es una historia una tragedia, ¿no es cierto?, pero también es una tragedia absurda, ¿no? La madre y la hermana terminan asesinando, ¿no es cierto?, a su propio hijo sin saberlo, también con la misma vileza, ¿no es cierto?, que en Crimen y Castigo, ¿no es cierto?, también por dinero. La miseria humana, la abyección humana última. Entonces hay un paralelo, creo yo, no es casual que Camus nos ponga este relato metadiegético, se llama eso técnicamente, ¿no?, el relato dentro del interior de otro relato. Y por último, claro, las figuras retóricas que también usa el propio derecho, por ejemplo, cuando se dice: yo acuso a este hombre de haber enterrado a su madre con corazón de criminal. Si no me equivoco, eso debiera ser una metonimia, en el sentido de que ¿qué es un corazón de criminal? ¿No? O sea, metáfora sería si fuera un corazón bondadoso, porque hay semejanza o analogía entre el corazón, ¿no es cierto?, como interior o expresión de la conciencia o del alma humana, pero el corazón criminal ya hay una relación forzada de contigüidad semántica, diría yo. Y la defensa también usa figuras retóricas como la metáfora cuando dice
porque la defensa sale a defender, por supuesto, a su acusado, y dice también yo, dijo el abogado, me he acercado a esta alma, pero al contrario del eminente representante del Ministerio Público, he encontrado algo y puedo decir que he leído en ella como un libro abierto. Aquí sería una metáfora, pero creo que sin duda. En la primera tengo algunas dudas, pero en todo caso son figuras retóricas que se usan en el lenguaje jurídico, que a mí me parece eso fascinante. Bueno, voy a dejar hasta acá la presentación porque hay algunas cosas que estaría repitiendo. Les agradezco mucho la atención y quedamos atentos a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, profesor. Invitamos a tomar la palabra a nuestra segunda comentarista. Se trata de María Eugenia Góngora, miembro del número de la Academia Chilena de la Lengua, exdecana y profesora titular de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y especialista en literatura medieval. Profesora, usted con la palabra. Gracias. No sé si se escucha bien. Sí, muy bien. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, yo agradezco mucho la invitación, en primer lugar, a este panel. Fue una invitación absolutamente inesperada, tengo que decir, ¿verdad? Tengo que agregar que justamente antes de un viaje, por lo cual siento que no pude prepararme lo suficiente, ¿verdad?, para llegar aquí, pero espero dar cuenta de mi experiencia como lectora de esta novela y también como lo que planteaba Antonia, ¿verdad? A mí me ha interesado últimamente muchísimo el tema de la relación entre literatura y derecho. Y gracias específicamente a una invitación del decano Pablo Ruiz Tagle, estuve participando también en una instancia como esa, ¿verdad?, hace un par de años atrás. Entonces quisiera hablar de esta novela, en primer lugar, como lectora, hablando de mi primera lectura, cuando entré a la Universidad de Chile, ¿verdad? Yo estudié francés en aquella época y, por lo tanto, esta obra fue una de mis primeras obras, ¿verdad?, como lectura obligatoria, podríamos decir así. Bueno, y voy a hablar un poco de lo que yo percibí en ese momento y cómo lo podría percibir ahora. Y además quiero hacer hacia el final, digamos, de mi presentación, una relación con un tipo de personaje que yo he encontrado también en la literatura medieval, que es mi especialidad. Porque creo que a pesar de que este parece un personaje tan absolutamente actual, en cierto sentido, y moderno, ¿verdad?, con esta como distancia emocional, hay algo que a mí me ha interesado ver también en otro tipo de personaje. Entonces, bueno, mi primera lectura de esta obra, hace muchos años atrás, ¿verdad?, fue justamente en la universidad, y tengo el recuerdo que en ese momento tanto yo misma como mis compañeros de estudiantes, digamos, encontrábamos que este personaje era absolutamente intolerable. Intolerable, la verdad, ¿verdad? Y yo después pensando ahora, yo decía, pero parece que ya es más tolerable porque encuentro que hay mucha más gente que se parece a él en este momento. Es decir, uno ve actualmente muchas más personas que parecieran tener casi como con orgullo una cierta distancia emocional frente a lo que hacen, ¿verdad? Hay un tema como que uno podría identificar como sentimiento de responsabilidad que pareciera haber cambiado con las generaciones, ¿no? Y seguramente con muchas otras cosas más. Ahora, además de la novela, yo agradezco que la hayan podido resumir tanto el magistrado como Antonia, pero igual voy a tomar un par de citas que me parecieron interesantes. Yo tengo una impresión sobre la recepción de esta obra también, ¿verdad? ¿Cómo ha sido recibida? He tenido la oportunidad en estas semanas, ¿verdad?, de leer bastante críticas sobre la obra en distintas etapas, por ejemplo, críticos que escribieron sobre la obra en los años 70, en los años 80, cómo la crítica también va recibiendo de distinta manera este mismo relato, ¿no? Y ahí también me parece que hay algo interesante. No se leyó esta obra de la misma manera en los años 60, ¿verdad?, ya habiendo pasado incluso el momento de la muerte de Albert Camus, y como más recientemente. Hay también, me he fijado, leyendo a distintos autores, una crítica muy fuerte a sus posiciones políticas y asimilando de alguna manera sus narraciones y sus ensayos y sus obras de teatro, porque él fue un autor en ese sentido múltiple, ¿no?
Yo me acuerdo haber leído en la Universidad Calígula, por ejemplo, ¿no es cierto?, que después de la muerte de su esposa se convierte en una especie de monstruo también, ¿no? Entonces, las posiciones políticas de Camus y su separación de la línea, si ustedes quieren, de los grupos más tradicionales de izquierda en Francia de los años 60-70 y sobre todo en la relación con la guerra de Argelia, ¿no? La ruptura de Camus con Sartre, por ejemplo, ¿no? Es una cosa que ha preocupado también a la crítica, y a mí me parece interesante porque es algo que también ahora sucedería o sucede, que es un poco esta tendencia que hemos visto tanto a la cancelación, ¿verdad? A la cancelación de los intelectuales por sus opiniones, incluso en una determinada oportunidad estaban con un grupo, en otro ya no, y por lo tanto, ¿verdad?, me parece, y pude leer bastante en ese sentido, como que Camus sufrió con este tipo de separación, de cancelación, de la cual fue objeto por parte de este grupo en particular, como digo, de Sartre y sus grupos más cercanos. Ahora, Camus tuvo además una condición social, digamos, un origen social, que de alguna manera creo que hace más comprensible su dificultad para comprenderse o como tratar de igual a igual, si ustedes quieren, a los intelectuales de su época. Él no era para nada un hombre letrado, era un hijo de un obrero, de un campesino y de una mujer que era, no me acuerdo en este minuto, pero supongamos que fuera una costurera, ¿no es cierto? Una mujer que trabajó muy duramente porque perdió a su marido muy joven y tenía 2 hijos que alimentar, no en Francia, no en París, en Argelia, siendo además de los grupos, ¿verdad?, Pied Noir, es decir, de los franceses de Argelia, que por supuesto eran mal vistos en Argelia y eran mal vistos por los franceses, ¿no es cierto? Así estaban en el peor de los mundos. Y Camus es uno de ellos, fue un Pied Noir, ¿verdad? Y ya sabemos, ¿verdad?, que todo este tema de la relación entre Francia y sus colonias, pero en particular con Argelia, marcó a las generaciones, ¿verdad?, de intelectuales hasta el día de hoy. Pensemos que hace muy pocas semanas atrás todavía había incendios, ¿verdad?, en las calles de París, que son básicamente, ¿no es cierto?, resultados tardíos, ¿no?, de todo este problema de Francia con los argelinos. Y justamente en ese tema, en ese punto específico, ¿no es cierto?, Camus no se quiso pronunciar. Y eso fue lo que marcó de alguna manera decidió de su alejamiento, distanciamiento, cancelación, lo que queramos. Nunca quiso decir viva Argelia libre, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y uno puede entender, ¿no?, que una persona que estaba en esa condición de familia francesa instalada en Argelia, alguien así, no le era fácil decir simplemente yo quiero tomar este partido. Fue alumno pobre, como digo, en un liceo pobre, si no tuvo ninguno de los privilegios de los filósofos y de los escritores franceses con los cuales después entró en relación. Y por otra parte, me da la impresión que él era básicamente, bueno, al final voy a leer una parte de su discurso cuando recibió el premio Nobel, que lo muestra como escritor, pero él al mismo tiempo que era un escritor y que era un oficio para él indispensable, él era un hombre de acción. Era un hombre de acción, era un deportista así absolutamente, digamos, entusiasta por el fútbol, ¿verdad? Entonces hay una frase por ahí que leí de él que me llamó la atención, en que dice que los únicos 2 lugares del mundo en los que se sentía inocente eran en un estadio de fútbol y en una sala de teatro, ¿verdad? Eran los únicos lugares en los que él se sentía en sí, puro, simple, inocente, ¿verdad? Eso me pareció llamativo también. O sea, él no andaba claramente por el lado, ¿verdad?, del mundo intelectual y universitario, seguramente solo por asociación política, digamos, en ciertas etapas de la vida. Pero era básicamente un hombre de acción, bueno, y fue un gran periodista también, ¿no? Y participó como periodista, ¿no es cierto?, en diarios de izquierda. Y la otra gran acción, digamos, que él emprendió, por supuesto, fue que se unió en el año 42, si no me equivoco, a la resistencia. No estoy segura del año, pero se unió a la resistencia contra los nazis. Entonces, un hombre muy, como digo, muy múltiple, con aspectos, si ustedes quieren, también vulnerables, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la discusión intelectual,
hay por ahí unos juicios sobre lo que él escribía en algunos de sus ensayos en que se dice, pero qué argumentación más débil, no sabía argumentar, ¿verdad? Así es que bueno, ahí tenemos un personaje complejo y sin duda además era un gran seductor, ¿verdad? Entonces un hombre que estaba siempre como viviendo, ¿no? Más que pensando probablemente, ¿no? Y al mismo tiempo un enorme escritor. Ahora, volviendo a leer la novela recientemente, a mí me llamó mucho la atención, y aquí esto creo que tiene que ver con el tema de derecho y literatura y sobre todo del lenguaje, que es lo que planteó Antonia y en lo cual yo también he estado reflexionando en la relación de derecho y literatura básicamente a través del lenguaje. Esta novela que se podría considerar un testimonio, está escrita como un testimonio, está escrita, como dice el mismo Camus, en dos partes que se reflejan, que son dos partes que ya lo planteó el magistrado, que son como dos partes de un espejo, ¿no? El antes y el después del crimen. Pero además, y esto yo creo que es lo más efectivo que yo he visto y por eso entiendo la identificación de muchos lectores, ¿no?, con esta obra, está escrito en primera persona. Es lo más simple del mundo. El hecho que un texto esté escrito en primera persona, uno, aunque sepa, ¿verdad?, de teoría literaria y diga, no, este es el narrador, todo lo que decimos los profesores de literatura, lo que nos pesca, ¿verdad?, es que sea escrito en primera persona y que diga, ¿verdad?, hoy día recibí la noticia de la muerte de mi madre, ¿no? Y nos pasa lo mismo, si ustedes lo piensan, con la poesía. La poesía en primera persona y las canciones, incluso populares en primera persona, como que todos nos sentimos identificados por una especie, por un recurso que en definitiva uno puede asociarlo, digamos, por supuesto, un recurso retórico. Yo creo, yo amo, yo pienso. Y aunque sepamos que es un recurso, igual nos captura. Yo creo que eso es una de las cosas que a mí me impresionó al releer la novela, ¿verdad? La otra cosa que me impresionó al releer la novela es algo que tiene que ver con la completa, no sé si completa, pero con la fuerte identificación y con el fuerte interés, el único interés que uno casi podría decir que está expresado por parte del protagonista, es su interés por el cielo, por la luz, por las nubes, por la luz de la tarde, por el mar. O sea, ante eso sí está vibrando, podríamos decir, sí está viviendo y eso se mantiene a través de toda la novela, incluso cuando está en la cárcel y ve, ¿verdad?, a través como de un ventanuco, ¿no?, la luz de la tarde. La otra cosa que me llamó la atención, por supuesto, muchísimo, ¿verdad?, es esa última, bueno, por una parte lo que ya se ha mencionado aquí, lo que les dice el magistrado y lo que dice el abogado defensor. Los dos dicen ante el tribunal, ¿no? Yo me he acercado a esta alma, o yo me he acercado... Yo sé qué expresión más curiosa que alguien se permita decir que uno se ha acercado al alma de nadie, digamos, ¿no es cierto? Pero como discurso, como retórica judicial, en este caso, no estoy usando mal la palabra, perdón, ¿verdad? Pero como retórica funciona. Si yo digo, yo me he acercado al alma de esta persona y encuentro tal o cual cosa, ¿verdad? Unos las encuentran todas buenas, los otros las encuentran todas malas, ¿no? Y sobre todo esta indiferencia tremenda, ¿no?, que es, como se dice varias veces, ¿no?, me parece, tanto por el propio protagonista como por los demás, y queda como claro, ¿no?, que no es el crimen lo que condena a Meursault, ¿verdad? Lo que condena a Meursault es su indiferencia, y su indiferencia específicamente frente a la muerte de su madre, ¿no? Un hombre que se siente indiferente ante la muerte de su madre no puede ser sino condenado de lo que sea, digamos, ¿no es cierto? Y eso es como ya muy impresionante. La otra cosa que, escuchando a Antonia, me llamó la atención también es la falta del móvil, porque ahí quisiera salir un poquito de esta novela para pensar en lo que nosotros como lectores de novelas, tanto de juicios, yo soy bien fanática, como sobre todo novelas policiales, que creo que es mi adicción total, digamos. Lo único que uno, o sea, no sé si es lo único, lo que más me interesa, ¿verdad?, es cómo la persona llegó a cometer un crimen y por qué. Insisto, para mí es casi una adicción, digamos. Me encantan las novelas de los años 30, de los años 40, de todas las novelas inglesas me las he leído en lo posible, porque me interesa saber por qué alguien llegó a cometer un crimen. O sea, esa motivación, esa relación de causalidad, por llamémosla. En cambio aquí, no, eso no está, o no está dicho, o no está relatado, lo que decía un poco Antonia, ¿verdad? Como que faltara ese elemento.
y simplemente, y es que el árabe mostró un cuchillo, y lo que el Meursault da como razón es que había mucho sol, y con eso nos tenemos que quedar contentos, ¿verdad? Entonces, bueno, como digo, yo creo que recogiendo un poco lo que he dicho con respecto a mis lecturas personales, ¿no es cierto? Por una parte, esa sensación casi de intolerancia o de que este protagonista era intolerable y desagradable, a tener que verlo ahora de otra manera, mucho tiempo después, teniendo en cuenta, ¿verdad?, lo que se ha dicho aquí por mis compañeros de mesa, ¿verdad?, y también por la crítica que he leído, me parece que sigue siendo una novela, y esto es una de las cosas que a mí me han quedado como dando vuelta, me parece que sigue siendo una novela intrigante. No es una novela sobre la cual nosotros podamos tener una especie de juicio, ¿verdad? Esto es lo que quiso decir Camus, etcétera, ¿verdad? Tampoco, porque es una tendencia muy propia, justo frente a un tipo de relato en primera persona, lo que decía hace un rato, que uno tiende a identificarse. No es tampoco un testimonio simple, que uno pudiera decir, claro, está diciendo toda la verdad. Uno tiene siempre como la sospecha de que hay cosas que tampoco dice, ¿verdad? Y lo que sí, y creo que aquí hay que volver al título, porque él es un extranjero. O sea, yo creo que el título de Camus es, volvemos a decir, hay que decirlo, clave, ¿no? Es un extranjero entre nosotros, es un extranjero entre todos los seres humanos. Nunca va a poder ser uno de los nuestros. No comparte nuestros códigos, no comparte nuestras emociones, ¿verdad? Y por eso mismo yo diría, no necesariamente deberíamos asociarlo tan claramente como alguna crítica lo ha asociado, ¿verdad?, al propio autor, a Camus, ¿verdad? Sabemos que Camus ha hablado del absurdo, habló de la inutilidad de la vida, eso se dice también textualmente, ¿no? Esto es inútil, ¿para qué me voy a preocupar en el fondo si murió mi madre o no? ¿O para qué? Cualquier cosa, ¿no? Si la mujer María le propone matrimonio, ¿por qué no, digamos? Pero ¿por qué sí también? O sea, una cosa como muy marcada en ese sentido. Sigue siendo entonces a mi gusto en esta novela el protagonista y su autor, yo diría, un extranjero, alguien con quien no podemos entendernos fácilmente. Y a propósito de lo que yo planteaba al principio de la narrativa, de alguna narrativa medieval que conozco bien, me acordé de un relato que probablemente no es tan conocido, pero que sí pudiera darnos una cierta luz. En el siglo XII se escribió una novela que es El cuento del Grial. El cuento del Grial, en que se relatan las historias de un caballero, ¿verdad?, cercano a la corte del rey Arturo, que hubo muchísimas historias sobre este personaje. Hay un personaje, un protagonista en particular que se llama Perceval, que fue criado por su madre, por su madre viuda, siendo un poco como este otro, ¿no?, como Meursault. Su madre viuda siendo el huérfano, y su madre, que no quiso que su hijo pasara por todas las desgracias de los caballeros andantes y porque no muriera en las batallas, etcétera, quiso educarlo fuera del mundo, por decirlo así, que viviera solo con ella, que no viera nunca nada, que no supiera que existía el rey Arturo, que no supiera que existían las armas, los caballeros, que no supiera que existiera el mundo. Y entonces cuando este niño en algún momento se escapa y llega al mundo, por supuesto que lo único que pasan son desastres, porque no sabe cómo es el mundo, porque no conoce los códigos. Algo de eso, ¿verdad?, me recordó este personaje. Yo creo que es un sesgo mío, por supuesto, andar buscando personajes de la Edad Media, lo acepto, pero es que me impresionó, ¿verdad?, lo semejante porque este Perceval, este joven Perceval, que era una especie de inocente, pero ignorante más que inocente, ¿verdad?, que además dejó a su madre morir y no le importó. Ojo, eso había un detalle bien importante. Se da vuelta hacia atrás, ve que su madre se desmaya porque él se está yendo y ya lo perdió, y a él no le importa y sigue, ¿no? Entonces hay algo en un tipo de personaje que no, justamente, que es un extranjero, que no comparte códigos, ¿verdad?, y que quizás está mucho más presente que solamente en este momento, ¿verdad?, de esta guerra, entre guerra y posguerra, ¿no?, en la que está escribiendo
en la que está escribiendo Camus. Creo que habremos oído muchas veces, ¿verdad?, a propósito de escribir después de la Segunda Guerra, sobre todo esa pregunta, ¿cómo escribir después de Auschwitz?, ¿no es cierto?, que es cómo alguien puede escribir después de los horrores que se han vivido. Y se sigue escribiendo. O sea, siempre existe la posibilidad, yo creo, y el mismo que escribió esa frase está dando un testimonio. Si yo escribo esta frase, estoy llamando a alguien. Y me parece que eso es lo que plantea también, interesantemente, Camus cuando en Estocolmo, ¿verdad?, cuando va a recibir el premio Nobel, y dice que él, como escritor, es un privilegiado, porque puede escribir sobre las injusticias, sobre las desgracias que sufre la mayor parte de la gente que no tienen, como él, el privilegio de saber escribir o de dar a conocer por escrito a otros, ¿verdad?, lo que él puede hacer. Solamente una frase, ¿verdad?, la voy a traducir rápidamente, ¿no? Pero dice, por ejemplo, de sí mismo, dice Camus en su discurso en el Nobel: yo no puedo vivir sin mi arte, pero nunca he puesto este arte por encima de otras cosas. Si me es necesario, si me es necesario, es justamente porque no me separará de nadie y me permite vivir, mi arte, ¿no? Me permite vivir tal como yo soy, al nivel de todos y cada uno, ¿no? Y hacia el final, ¿no?, dice, después de haber mencionado la nobleza del oficio de escribir, yo he puesto al escritor en su verdadero lugar. No tiene más títulos que los que comparte con sus compañeros de lucha. Vulnerable, pero testarudo, injusto y apasionado por la justicia, construyendo su obra sin vergüenza y sin orgullo, a la vista de todos. Siempre, y esto me parece interesante, siempre compartido, dividido entre el dolor y la belleza. Y por fin, ¿verdad?, entregado a edificar obstinadamente básicamente la historia, ¿verdad? Eso me pareció que es un texto que vale la pena. Yo lo puedo reenviar. Creo que debe haber también traducciones al castellano. Yo lo tomé, ¿verdad?, tal cual en francés, pero me parece que es un escritor, Camus, ¿verdad?, que siendo que se le podría identificar de manera fácil, digamos, con este personaje, como insisto, intolerable, ¿verdad?, él está bastante más allá de eso y que siento yo, ¿verdad?, por las otras cosas que conozco de él, y desde luego ya este texto que es del final de su vida, siendo así que él murió muy joven, ¿no?, que asumió su condición de escritor y de testigo por sobre todo. Así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora María Eugenia Góngora. Agradecemos su exposición, muy valiosa, al igual que de todos los participantes. Y a continuación, quiero dejar de nuevo con la palabra a la ministra Ángela Vivanco, quien dirigirá la etapa de preguntas del público. Ministra. Bueno, felicitar en primer lugar a los grandes expositores que hemos tenido hoy día, que nos han hablado no solo de la obra, de los personajes y del autor, sino de tantas vetas y interfaces que existen entre literatura y derecho y entre las realidades sociales, ¿no es cierto?, que van de alguna manera quedando reflejadas en obras, ¿no? Tenemos algunas preguntas y nos siguen llegando por el Zoom, así que se las voy a ir formulando a medida que vayan llegando. En primer lugar, para nuestro expositor, para el magistrado Felipe. ¿Qué representa Meursault en el extranjero a su juicio? Bueno, yo creo que se ha dicho ya en las exposiciones precisamente el extranjero. Eso es lo que representa, digamos, un muy buen título en definitiva al libro, y representa precisamente eso, una persona extranjera en cuanto a ser distinta, entre comillas, a lo normal, y no solamente en general en la ciudadanía o en los humanos, sino que en el contexto, digamos, de la novela, con los personajes, o sea, quedándonos solamente con los personajes de la novela,
es ya desde ese punto de vista un extranjero. Nadie lo entiende, por eso le preguntan mucho en determinados momentos por qué disparó 4 veces, por qué no lloró en el funeral de su madre, por qué fumó, por qué tenía a la madre en un asilo. Entonces, dentro de la novela desde ya yo creo que precisamente eso es lo que simboliza, o eso es lo que es un extranjero, una persona distinta al resto de los personajes y en general a quienes lo juzgan en definitiva. Y que tampoco, al ser una persona así extranjera, en palabras, digamos, por el del libro, pasa a ser una persona que es incomprendida, precisamente por ser tan distinto. Eso es lo que yo podría decir que simboliza. Y también, obviamente, características que todos los expositores hemos dicho sobre él, que muestra una persona completamente apática, como que fue una persona sin mucho sentimiento, que en determinados momentos, muy pocos momentos, muestra ciertos sentimientos, generalmente al final, digamos, en el juicio, cuando comienza a recordar algunas cosas, algunas percepciones, más que unos sentimientos. Eso es lo que yo puedo interpretar o entender que simboliza Mersol en la novela. Muchas gracias, magistrado. Lo extranjero es lo ajeno también, Claro. ¿no? Qué interesante. Antonia, una pregunta. ¿Puede la literatura proporcionar justicia poética cuando los procedimientos legales fallan? Ay, qué hermosa pregunta. Y por supuesto que sí, lo digo sin duda. Hay un libro precioso de la Marta Nussbaum que se llama Justicia Poética, precisamente. Ahora, evidentemente no es la misma justicia de los hombres, la justicia, digamos, de los poderes del Estado, ¿no es cierto?, o del poder de la justicia, del Poder Judicial, digamos, pero es una justicia que en alguna medida repara. O sea, también hemos visto, a propósito de la historia reciente de Chile, ¿no es cierto?, la violencia de Estado de la que fueron víctimas muchos de nuestros compatriotas durante la dictadura cívico-militar. También allí hubo un rol de parte del arte y de la literatura en términos de compensar o reparar, digamos, al menos por medio de los testimonios. No hay reparación, evidentemente, para una familia, por ejemplo, de un detenido desaparecido, no lo hay, pero sí hay esa puesta nuevamente en la historia, el testimonio, recordar que existió y quién era. Y en ese sentido, si la justicia poética es metafórica, creo que sí, efectivamente puede haber. Para María Eugenia, ¿hay reglas interpretativas comunes entre el lenguaje que usan los abogados y los juristas y los críticos literarios? Eso sí que es una pregunta difícil para mí. Yo creo que hay reglas interpretativas, sin duda, y yo creo que además hay una tradición que es más o menos reconocida, ¿verdad?, en cuanto a interpretación de textos en general, ¿no es cierto? Y estoy pensando que incluso, y volviendo a mi periodo favorito, ¿verdad?, la enseñanza del derecho en la Edad Media era justamente interpretación de textos, ¿no es cierto?, de una manera tan importante quizás como ahora, aunque menos ligada a la práctica de la profesión como se la conoce ahora. Pero lo que sí es interesante, y es una cosa que yo he compartido también con mis estudiantes, ¿verdad?, y es que toda la crítica literaria de alguna manera deriva, o derivó, por lo menos en la tradición europea, claro, no entro más allá, derivó de una cierta enseñanza, de una cierta metodología, si se quiere, de interpretación de textos, ¿verdad?, que tenía unas reglas, no es que fueran inmutables, pero reglas claramente reconocidas y que los estudiantes universitarios, no solamente de Derecho, sino que también de Teología y también de las letras, ¿verdad?, tenían que conocer para llegar a los distintos sentidos de cada texto. Y se hablaba básicamente hasta de 3 sentidos que cada estudiante tenía que ir reconociendo, probando que los había asimilado. O sea, hay todo un rigor metodológico en la interpretación de textos que yo creo que se comparte tanto entre la literatura como con el estudio del derecho. Muy interesante. Tenemos al decano Pablo Ruiz Tagle, que está de público, sí, y que ha levantado la mano. Sí. Pablo, muy buenas tardes. Gusto de saludarlo. Muy buenas tardes, ministra. De nuevo, felicitaciones por esta tremenda iniciativa. Felicitaciones a las expositoras y al expositor y a todas las
personas, que cada vez son más. Hemos llegado a cerca de 107 personas y hay mucho entusiasmo por lo demás. La pregunta o la observación mía es muy concreta. María Eugenia y también Antonia, quien expuso Felipe, se refieren en sus exposiciones a las distintas lecturas de esta obra. En general, cuando uno la lee, y a mí me ha pasado, ya la he leído como 2 o 3 veces porque era el escritor favorito de mi padre, y entonces no digamos que nos obligaba a leerlo, pero sí era un lector principal. Tenía de hecho transcrito el discurso del premio Nobel que leyó María Eugenia en español, y lo llevaba en su billetera para que vean qué fascinación tenía él. Pero en este caso, y por el contexto en que se ha hecho esta exposición, yo me he fijado mucho más en el rol imperfecto del fiscal y del juez. No me ha llamado tanto la atención el personaje que María Eugenia llama Percival, este señor que no está ni ahí, Mersol, que lo hemos visto que está por todos lados, pero en qué impropia es la reacción del fiscal y del juez. Y como los que están escuchando son fiscales y jueces, principalmente yo llamaría la atención sobre eso, ministra, sobre, por ejemplo, Albert Camus era un gran contrario a la pena de muerte, y la sanción que se le aplica a esta persona es de muerte, y dice con una ejecución y todo. La verdad es que yo nunca había tenido esta lectura del libro, y para mí en este momento fue ese el gran descubrimiento. Eso sería. Muchas gracias, decano. Le voy a dar la palabra al magistrado, porque nos han aludido directamente a los jueces. ¿Qué le parece, magistrado? Siendo bien realista, valga la redundancia, muestra situaciones reales en el juicio. Llama la atención quizás que es un extremo, digamos. Las cosas que hace el fiscal, las preguntas que hace el fiscal, preguntas que sería una objeción, digamos, por impertinencia, una pregunta así, ¿cierto? Pero creo que sí son estrategias, por decirlo de alguna manera, que algún fiscal igual puede a veces, que no es lo correcto, intentar utilizar para provocar alguna sensación. En este caso, juicio por jurado, que ya es un gran tema. Una reacción en juicio por jurado, ¿cierto? Que es un gran tema, y por eso quizás se busca esta reacción el fiscal en un juicio por jurado. En el caso de jueces letrados, es decir, que no exista un jurado, estas intervenciones, estas preguntas del fiscal en cierta medida para querer generar alguna sensación, contaminar, como uno podría denominar a los jueces, no debería ocurrir. Pensando que los jueces estamos preparados para resolver conforme al caso desde el punto de vista jurídico, digamos, y no, entre comillas, contaminarnos con estas cosas. Pero sí puede ocurrir. Yo creo que ahí puede haber una disposición en algunos casos de algunos fiscales de generar alguna sensación de insensibilidad de algún imputado, o en general tocar las emociones, por decirlo de alguna manera, de los jueces, y no enfocarse precisamente en los hechos, digamos. Yo creo que eso es algo que sí puede ocurrir, y a veces uno lo ve, digamos. En el caso del juez, claro, es distinto porque con el sistema actual los jueces prácticamente no preguntamos nada, digamos, al imputado. Acá hay todo un sistema donde hay una instrucción, se relata, y todas unas preguntas, luego se le interroga al imputado en el juicio por el juez presidente, y se comienza a relatar, que también llama la atención, que el presidente va sugiriendo el relato del imputado, la interrogación. Le dice esto, y él dice sí, sí, sí. Luego le hace algunas preguntas muy morales, como el tema de la mamá, por qué disparó 4 veces,
temas que quizás pudiesen escapar de un juicio en estricto rigor jurídico, digamos. Entonces, claro, yo creo que eso refleja, puede ser una crítica precisamente a algunas intervenciones, en el caso del libro del fiscal y en el caso del libro también del juez o de alguno de los jueces, pero que también a veces no escapan de la realidad. O sea, si uno analiza algunos casos, claro, a veces algunos fiscales también buscan generar ese tipo de sensaciones en los jueces, en el público, en la ciudadanía, también incluso para efectos en la prensa incluso. Y en el caso de los jueces, claro, algo que no debía ocurrir, no indagar incluso mucho con el sistema actual, más allá de lo que se le pregunta a los propios fiscalía o al propio defensor o al imputado. Generalmente las preguntas son aclaratorias en el sistema procesal penal actual. Eso es lo que puedo indicar. Muchas gracias, magistrado. Tenemos muchos mensajes que han llegado de felicitación a los expositores, felicitación al ciclo. No los leo cada uno por el tiempo, pero sí agradezco muchísimo las comunicaciones afectuosas que nos han enviado. Tengo más preguntas. Para Antonia, cuando el protagonista afirma que su homicidio causó el rompimiento del equilibrio del día, ¿a qué se refiere? ¿A una mera alocución poética que nace de una mente enferma y por ende inimputable? ¿O por el contrario, a la vuelta de la razón a una mente que antes estuvo perturbada y en consecuencia responsable? Qué difícil, es una pregunta de interpretación. Así es. Sí, bueno, le agradezco. Pero es que es muy difícil, digamos, zanjar un asunto interpretativo en literatura de manera como afirmativa y única y sin duda, porque también todo depende un poco por lo menos en los estudios literarios lo hacemos así, del marco teórico, ¿no es cierto?, y de ese tinglado teórico que nosotros construyamos para llevar a cabo nuestros argumentos. Pero yo creo que, si me apuran, digamos, puesta contra el paredón, sí, efectivamente es una respuesta poética, pero que como toda metáfora, ¿no es cierto?, está puesta allí también para decir algo que sí es real, ¿no? La metáfora es eso, ¿no?, la sustitución de una cosa por otra para decir algo más profundo, y yo creo que el equilibrio del día es el equilibrio en alguna medida de su propia vida, ¿no?, que se eclipsa en ese momento por una muy mala decisión, pero por una decisión consciente, porque vemos a Meursault permanentemente como un hombre inteligente, sensible, digamos, incluso ilustrado, como sugiere su propio jefe cuando le ofrece este puesto, ¿no es cierto?, y le dice, se sorprende de por qué no tiene más ambición. Entonces yo creo que hay algo de, y aquí llevando un poco más lejos la interpretación sobre el equilibrio del día, hay algo de autoboicot y medio suicida también en Meursault. Y creo que con eso me quedaría para no extenderme. Pero es una pregunta muy difícil de contestar así a secas. Para María Eugenia, si el protagonista es alguien tan distinto a los humanos que pueblan este planeta, sus códigos, lenguaje y mentalidad son incomprendidos por todos quienes se relacionan con él, ¿se podría decir entonces que la lectura de esta novela ayudaría a entender mejor a los marginados o excluidos de la vida social? Es una pregunta difícil, pero quizás sí. Yo creo que quizás podría ser que efectivamente si nosotros pensamos en casos como concretos de personas o grupos de personas a las cuales decimos no entender y que son como ajenos a la vida social o a las normas, sí, podría ser que la marginación social, económica, cultural, etcétera, viniera a equivaler un poco, estoy contestando de manera bastante dudosa de mi parte, pero pudiera equivaler a este personaje del extranjero, porque como que él perteneciera a otro mundo. Y estoy pensando, voy a tomar un caso bien concreto, porque lo hemos conocido mucho en la universidad, y casi iba a decir que no salga de aquí, pero ya va a ser. Estoy pensando en los grupos que uno podría decir cercanos al terrorismo, ¿verdad?, y que han actuado por lo menos en nuestra universidad y en nuestro campus Juan Gómez Milla desde que yo me acuerdo, ¿verdad? Siempre ha habido grupos muy extremos y que una de las cosas que yo tuve mucho contacto, digamos, dentro de lo que cabe con ellos a lo largo de los años, y una de las cosas que me impresionaba que era cuando uno pasaba al lado de estos chicos, ¿verdad?, encapuchados, vestidos de negro,
Nunca nos mirábamos, nunca miraban, nunca hablaban, estaban en otro planeta. Entonces hay algo como que el diálogo ahí se hace imposible. Algo de eso es lo que se me ocurre. Interesante. Y además que hay una mirada social frente en general, no digo a estos estudiantes, sino que a los grupos terroristas en general en el mundo, ¿verdad? Y es que se les considera inhumano, justamente. Bueno, como hablábamos a la cámara, porque vamos a decir unas últimas palabras, por favor. Bueno, agradecerles, como decía, a nuestros extraordinarios expositores en este tema tan interesante, ¿no es cierto? Las sociedades, la exclusión, los juicios a veces sobre los excluidos, que no siempre tienen muchas posibilidades, ¿no es cierto? Son juzgados de acuerdo a parámetros que no son los propios, ¿no? Y por eso es tan difícil la tarea de juez, ¿no? Porque juzgamos de acuerdo a derecho, pero juzgamos a seres humanos con complejidades infinitas, ¿no? Parte de lo que nos ha tocado ver en este ciclo tan interesante. Un agradecimiento enorme a nuestros 3 invitados de hoy y aprovecho de dejarlos invitados a todos los que nos acompañan para nuestra próxima sesión de este ciclo, que va a ser el miércoles 13 de septiembre y que se va a referir a la novela llamada Una novela criminal de Jorge Volpi. Espero que nos sigan acompañando. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente por las expresiones, preguntas. No todas se pudieron leer, pero se las vamos a transmitir sin duda a los expositores. Muchísimas gracias. Agradecemos, como lo decía la ministra, al expositor y expositoras y a todos los más de 100 asistentes que estuvieron con nosotros, tanto en el Zoom como en la transmisión de televisión. Les recordamos que todos los libros de este ciclo están disponibles en la Biblioteca Pública Digital del Ministerio de la Cultura y las Artes, así también como las grabaciones de todos los ciclos que están en el canal de YouTube del Poder Judicial. Nos reencontramos entonces el 13 de septiembre. Que estén muy bien. Hasta pronto.